En Aragón hay tres cosas que no cambian de chaqueta: Buñuel, Francisco de Goya y la voz de la Bordeta. Porque esa voz atravesó a varias generaciones y anidó en la memoria colectiva. Somos igual que nuestra tierra. José Antonio Labordeta fue cantautor, profesor, escritor, fundador de la revista Andalán. La cultura y la defensa de Aragón marcaron su carrera. Sus canciones hoy suenan a himno. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Pasó por el Congreso de los Diputados y aunque reconoció sentirse como un beduino en el desierto, allí dejó su impronta. Siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Y ese amor por Aragón que profesó toda su vida le fue devuelto en su último adiós. 36.000 personas pasaron por la capilla ardiente abierta en el Palacio de la Aljafería para despedir al abuelo.